Hoy os vengo a decir una cosa. Es posible que si os han despedido durante el coronavirus y lo habéis impugnado, no es que os tengan que pagar la indemnización por despido improcedente, sino que a lo mejor tienen la obligación de readmitiros porque ha salido la primera sentencia, o al menos que me ha llegado a mis manos, que obliga a una empresa a readmitir a un trabajador por coronavirus. ¿Qué tal, curiosas y curiosos del derecho? ¿Cómo estáis? Soy Nacho Abogado, un tío legal, y tal vez me recordéis de otros vídeos sobre los despidos. Hoy quiero ir muy rápido y os voy a explicar el primer caso, o al menos el que me ha llegado a mí, de despidos durante el coronavirus, ¿vale? Y en este caso se trata de un despido que se hace el 28 de marzo de 2020, que ya sabéis todos que estábamos en estado de alarma. Vale, esta situación se trata de un trabajador que tiene un contrato por obra o servicio determinado y lo que se dice por la empresa es que le finaliza la obra o servicio y finaliza su contrato. Y el trabajador, como os he dicho en otros vídeos, lo que hace es impugnar ese despido porque el contrato considera que está hecho en fraude de ley y, en primer lugar, es indefinido, ¿de acuerdo? Entonces su contrato no puede finalizar por ese motivo. Y por otro lado, lo que pasa es que estamos ante un despido. O sea, esa finalización del contrato no es así, sino que estaríamos ante un despido de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador pone una demanda por despido ante los juzgados, es en Cataluña, y sorpresivamente yo dije en otras ocasiones que según los reales decretos el 8 y el 9 de 2020, durante el estado de alarma, lo que se hablaba era que en primer lugar las empresas que se habían acogido a ERTES no podían despedir, tenían que mantener el empleo y en caso de que realizaran algún despido y las causas fueran derivados del COVID, del coronavirus, ese despido estaría injustificado. Y así es lo que decía la ley, la exposición de motivos de estos reales decretos, etc. Hasta ahí, todo correcto. Mi criterio hasta día de hoy y por ahora era, si el despido no es justificado, es decir, no se puede justificar, implica, al menos en el ordenamiento jurídico español y según lo que nos dicen los tribunales, es que es improcedente. Falta de justificación determina la improcedencia del despido. Pero aquí nos hemos llevado una sorpresa. ¿Por qué? Pues muy sencillo, amigos. Porque resulta que esta sentencia no declara la improcedencia del despido y el derecho de indemnización al trabajador, sino lo que declara es que en este caso la decisión de la empresa, es decir, la decisión de extinguir el contrato de trabajo del 28 de marzo es nula, y entonces la deja sin efecto y obliga a readmitir al trabajador. Y de hecho, en esta demanda, ya os lo digo un poco así, vamos a explicarlo un poco más. En esta demanda el trabajador demanda por despido nulo, dice que hay vulneración de derechos fundamentales, etcétera. El juzgado dice que no. Sin embargo, cuando va a analizar si ese despido es procedente o improcedente, bueno, de hecho lo es un despido, o sea, primero analiza el contrato, dice que el contrato está hecho en fraude de ley y por lo tanto hablaríamos de un despido, ¿vale? Hasta aquí todo bien, pero ya analiza y va un poco más allá. Y aquí está el kit de la cuestión y lo súper y sumamente interesante para todos vosotros, básicamente para todos aquellos que habéis tenido una finalización de contrato durante el COVID y penséis que es por causas derivadas del coronavirus. Y es que el juez dice, a ver, tú me despides a un trabajador durante el COVID, vale, es decir, finalización de contrato que yo considero que es un despido. Ahora, lo que dice tanto el Real Decreto 8 como el 9 de 2020 como la ley y lo que se interpreta de estas es que lo que quería el gobierno, en este caso, ¿vale?, que es quien dicta las leyes, es que el empleo se mantuviera, esa garantía de mantener el empleo. Por lo tanto, entiende el juez, por ahora, que todos los despidos, o el despido en este caso efectuado, no se ajustaría decir que es improcedente y por lo tanto que se pueda indemnizar al trabajador y no, digamos, mantener el empleo, esa garantía de mantenimiento del empleo, sino que dice, oye, anulo directamente la resolución y te obligo a readmitir al trabajador. ¿Y esto qué comporta? Ya os he dicho que la readmisión obligatoria, pero es que obligatoria, y le da los salarios de tramitación desde el 28 de marzo hasta fecha de la sentencia, que creo que es de julio, de primeros de julio, ¿vale? Es una sentencia súper nueva. Por lo tanto, ya tenéis y ya podéis ver lo siguiente, es decir, si habéis estado despedidos durante el coronavirus, en primer lugar, podría darse el caso, dependiendo de vuestra situación, de que el despido no es que fuera improcedente, no es que dijera, no es justificado y te doy la indemnización de 33 días por año, 45, no, es que incluso pueden decir que ese despido se anule la resolución, es decir, la carta de despido que os hayan dado, la finalización de vuestro contrato, y os digan que os obligan a la empresa, en este caso, a reincorporaros a vuestro puesto de trabajo. Bueno, yo personalmente, y ahora ya es un análisis algo un poco más jurídico, es mi opinión, ¿vale? Pero me parece que no va a llegar a muy buen puerto esta sentencia. Es mi opinión o por donde huele. ¿Por qué? Muy sencillo, como os digo.
la nulidad de un despido, ¿vale? En este caso está declarando la nulidad, es decir, la obligación de readmitirlo, porque declara nula la resolución, es decir, que es contraria a la ley, y por lo tanto, si es algo contrario a la ley, el Estatuto de los Trabajadores ya prevé que puede ser o improcedente o nulo. Bueno, nulo en caso de que hubiera vulneración de derechos fundamentales, perdona. En este caso, improcedente. Pero la nulidad, es decir, solo el hecho de readmitir obligatoriamente a un trabajador se da para casos concretos de vulneraciones de derechos fundamentales o, por ejemplo, un acoso, una discriminación, una situación, por ejemplo, una embarazada, que despidas a una embarazada por el hecho de estar embarazada, pero por el hecho de que la resolución, digamos, la decisión de la empresa que sea contraria a la ley, para mí no es determinante de que digas, oye, es nulo. No, porque de ser así, todas las cartas de despido que van contra el ordenamiento jurídico porque no se ajustan a lo que te dice la ley, es decir, porque una carta de despido no se ajusta a los motivos que te da el Estatuto de los Trabajadores, de que hay pérdidas, de que tal, también es contraria a la ley, ¿verdad? Pero no se declara la nulidad de esa resolución y por lo tanto se te declara la obligación de readmitir, se declara la improcedencia. Pues aquí lo mismo. Y sí que es verdad que el Real Decreto 8 y el 9 de 2020 nos hablaban de que se quería mantener el empleo, perdón, que me da el aire, se quería mantener el empleo y que para el caso de no ser así el despido sería injustificado. Pero es que injustificado quiere decir que no se puede justificar según los motivos que tenemos hoy en día, y la consecuencia jurídica según el Supremo y no un juzgado de lo social es la improcedencia. Por eso os digo que mi opinión es que esta sentencia se va a quedar probablemente aquí por la empresa, seguro, porque es una multinacional, se va a recurrir y yo creo que se va a ganar por parte de la empresa y por lo tanto al final en todo caso será la improcedencia, pero a lo mejor me equivoco y estamos ante unos nuevos casos en los que se va a dar nulidades de despidos durante el coronavirus. Que esto entonces ya sí os digo, eso es un caramelo envenenado, porque esto no nos lo había dicho nadie y la inseguridad jurídica que genera a las empresas es brutal. ¿Por qué? Porque hasta ahora creo que casi todos los juristas que nos dedicamos al laboral decíamos, bueno, si es injustificado será improcedente. Pagas la improcedencia y mal que mal, pues mira, puedes deshacerte de algún trabajador porque a lo mejor es que no lo necesitas. Es que ya hemos dicho en otros vídeos que esta situación de COVID ha llegado a las empresas a que a veces, aunque vuelvan a reactivarse y a recuperar la actividad, les sobren trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tendremos que echar a alguno por narices. No vamos a estar manteniendo a un empleado que no necesitamos, pues le pagaremos lo máximo que le toque y ya estaría, ¿vale? Le pagaremos eso, lo que dice la ley y fuera. Pero es que ahora, pues lo dicho, parece ser que están cambiando las reglas del juego durante el juego y esto crea inseguridad jurídica. Y eso es algo que yo personalmente creo que los tribunales no van a permitir y por mi parte tampoco lo vería lógico que haya este giro, que además no es un giro digamos, de interpretación de la ley, de algo que ya existe y que cambia, que eso puede pasar a veces. Hay veces que los tribunales de repente dan un giro y las interpretaciones que antes eran en un sentido, ahora son en otro. No, lo que nos encontramos es ante un giro total, ante una ley que sale ya os digo, en marzo, y ahora vemos esto cuando la ley además no dice expresamente que se van a readmitir a los trabajadores, porque si me dijeras que hay una modificación del Estatuto de los Trabajadores que se añade que las resoluciones, o una modificación de la ley en general laboral que dice que las resoluciones laborales, perdón, de las empresas se declararán nulas y entonces el trabajador se le readmitirá, entonces oye, ya sabemos a lo que nos atenemos, pero es que según lo que se dijo, lo que se redactaba en marzo, en el Real Decreto 8 y 9, es que era injustificado. Injustificado es igual a improcedente en España. Entonces, claro, inseguridad jurídica. Dile tú ahora a una empresa que no puede echar a nadie porque lo va a tener que readmitir. Ni pagando lo va a tener que readmitir y pagarle los sueldos desde marzo, abril, mayo, junio, julio. 5 meses de sueldo. Si ya no podía mantener a ese trabajador a lo mejor, ¿cómo le dices? No, te lo vas a tener que comer con patatas y a ver cómo te lo quitas. Pues cerrar. Tendrá que cerrar la empresa y a tomar por saco todo el mundo. Pero bueno, no lo sé. Hasta ahora es esto. Yo sinceramente no es por una cuestión ni es pro empresa ni nada, yo al contrario, yo creo que soy una persona bastante proporcional y equitativa y el hecho de que haya esta resolución me escandaliza un poco, la verdad, es porque a nivel legal es algo que no creo que nos lo esperábamos nadie, pero bueno, oye, también puede ser un cambio, ya os digo, un cambio en el pensamiento de los jueces, pero de momento solo es uno. Habrá que esperar a ver qué dicen el resto de jueces y tribunales. Ya os digo, el Tribunal Superior de Justicia tendrá la última palabra y ya lo veremos, ¿vale? Y nada, os quería dejar simplemente este vídeo para explicaros eso, que por lo visto y por el momento los despidos durante el coronavirus son nulos, al menos en alguna zona de Cataluña, ¿vale?
Pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo, curiosos, dadle un like y suscribíos al canal. Nos vemos en próximos vídeos.